Pero pregúntele al profesor si se va a conectar o no. Nadie tiene WhatsApp de él. Jóvenes, ya estoy conectado. Qué pena, pero no sé por qué me quedé sin conexión de pronto. Ya me escucho bien. Que se le está entrecortando desde hace rato, doctor. Voy a apagar la cámara para darle un poco más de banda al... Bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bien. Entonces les decía... Fuerte y claro. ¿Cómo? Escucha bien, profe. Bien. Se le escucha claro. Hay alguien como que no me escucha bien porque no le escucho bien. Bien, entonces les decía, no sé por dónde quedamos. Voy a retomar la idea de los ejércitos como el nacimiento de los ejércitos como antecedente importante. Doctor, iba por donde estaba, decía sobre la unidad de la nación. Exacto. No, pero dale por los ejércitos, me parece bien. Ok, entonces les decía, con el nacimiento de los ejércitos se da también origen a un elemento importante de la nación, que es la unidad. ¿Por qué? Cuando surgen los ejércitos se establecen las fronteras y ya las personas ya hacen parte de un solo territorio que pertenece a un rey, a un poder central. ¿Esto por qué lo explico así? Cuando estábamos digamos, en la edad dorada del feudalismo, porque el feudalismo como sistema también funcionó, también cumplió su función de alguna manera, proporcionar o solventar necesidades colectivas, necesidades que tenía la población. Cuando esto sucede, que el rey divide su territorio en feudos y se lo entrega a los señores feudales, ahí hay una división. De hecho, cada señor feudal tenía su propio escudo de familia e incluso podía tener sus mismos modismos en el lenguaje, en la forma en que se expresaban en su castellano, por ejemplo. Allí había unas culturas, unas costumbres, unas reglas específicas de cada feudo, aunque pertenecieran a un mismo territorio, digamos, como reinado o como territorio ah, supeditado, porque no podríamos decir bajo el gobierno, porque no había. El rey, como les digo, había quedado, era más que todo como una figura decorativa a la cual vivía de lo que le tributaban o le daban los señores feudales. Cuando nacen los ejércitos, que desaparece estos feudos y se consolida un solo territorio, uno de los intereses de los burgueses particularmente fue generar la unidad en la población. Es decir, que todos entendieran que se debían no a la familia del feudal como ya venía sucediendo, sino que se debían a su rey. ¿Y cómo lograban esto? ¿Y por qué a ellos les interesaba esto, a los señores burgueses? Pues claro, porque sus intereses estaban, digamos, ligados directamente con el fortalecimiento del rey. Si el rey no se fortalecía, ellos no se fortalecían. Y es allí entonces donde, utilizando el ejército, la fuerza que le daba el ejército al rey, comienzan a instaurar, por ejemplo, una sola, la moneda, por ejemplo, en el mismo territorio. Se acuñaron las monedas con la cara del rey, con el escudo del rey. Profe, se Profe, no se le entrecorta. está escuchando muy bien que digamos, profe. Se entrecorta. Bueno, No, profe, se está entrecortando bastante. Eh, volvió a interrumpir la conexión, profe.
y a usted también. Se le están recortando bastante. Yo también les escucho entrecortado. Eh, ¿Quién? ¿A quién? ¿A usted, man? ¿Cómo? Escúchenme un momento. Profe, no se le escucha nada. Escúchenme un momento. Que tampoco escucha, entonces mándele un mensajito ahí, porfa. Que está grave. Al Junior. Vamos a tomar 5 minutos mientras yo trato de ubicarme mejor, ubicar el módem más cerca del módem, a ver. Te toca con la doctora anoche al lado de la ventana. La verdad, profe, le va a tocar dejar una lectura pequeña o unos títulos. Otra, no he terminado de leer las 100 páginas que dejaron la semana pasada. ¿Cuánto dura esta clase, compañeros? ¿Y qué otra? Apaga la cámara. Porque no se le entiende nada. Esta es la última clase y dura hasta las 9:30. Ah, bueno, muchas gracias, compañero. Lo decía porque ya me está acabando la carga del teléfono. Bueno, ahí Nosotros, me este escuchan tiempo, o porque yo estuve nada. Profe, con todo el respeto y amablemente, se escucha grave, grave. Sí, no, ya voy a tomar la decisión, voy a pedir que para la próxima clase ya dictarla desde la universidad, que allá puedo de pronto garantizar más el ancho de banda. Pero bueno, me toca hablar a ver si me permiten. profe, ahí se le está escuchando muy bien. Ahí se escucha bien, ahí. Si alguna cosa no estuve presente en su clase, me cuentan mañana a ver qué terminamos. Me dicen, Profe, toda la frase que ha dicho se le escucha perfectamente, profe, hasta el momento. Profe, si contempla la idea de reiniciar el módem. reiniciar el módem. No sé,
La verdad nunca había... Permítanme unos Ya, ahora se le perdió. 3 minuticos, no, nada. Bien, ahí me escuchan. Sí, señor. Sí, profe, hasta el momento sí. Que me voy a poner completamente al lado de Muden a ver, que ya es esperando que ahí sí. Entonces, la próxima clase voy a tratar de darla desde la universidad. Profe, disculpe, el modem tiene un huequito pequeñito donde dice resetear. Usted le hunde con un palillito ahí y se resetea el modem. Y atrae mejor señal. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿cómo que está aquí mejor o sigue igual? Mejor, profe. Está bien ahí. Bien. Sí, estoy ya mejor. Profe, ¿se le escucha fuerte y claro? Estoy prácticamente encima del modem. Sí, profe, mejor. Ok. Entonces, a ver si termino con los ejércitos. Les decía que el ejército, el nacimiento de los ejércitos es un hito importante porque la unidad surge en la medida en que se crean las fronteras, se establece una moneda única, un sistema mediante el cual se cambiaba los bienes. Ya no era ese trueque, entre otras cosas, porque era mucho más fácil el recaudo de impuestos. La idea de impuestos, como la conocemos hoy, surge también allí, en ese momento, porque antes habían impuestos. Pero este impuesto que se cobraba, por ejemplo, en el Imperio Romano, este impuesto venía a ser una de las maneras sencillamente de explotación económica, como se enriquecía el imperio. Ahora se entendía que la gente debía entregar parte de su producción para obtener la protección que podía dar el rey, para sostener los costos de un ejército, para sostener el funcionamiento de toda la estructura que podía encargarse de dar bienestar a la población. En este sentido también se impuso un solo idioma, es decir, solamente podía hablarse el idioma oficial que se imponía desde la estructura que se iba ideando, teniendo como cabeza el soberano. Es decir, lo cortesano, la corte del rey, iba siendo ya un parámetro incluso social. Ya las personas entonces comenzaban a identificarse con un estilo de vida que era propio de esas personas que estaban en el palacio, de esas personas que estaban alrededor del rey. Esto hacía que ya culturalmente se fuese tejiendo también un antecedente cultural, que es lo importante. Es decir, que con el nacimiento se impuso también un solo sistema de creencias, y de ahí por eso, y es uno de los errores históricos, creer que la Inquisición fue una figura de corte eclesial. Realmente la Inquisición fue una figura de corte político. La Inquisición buscaba la unificación alrededor de el cristianismo católico. Claro, porque ¿qué era
que podía unir los territorios. Recordemos que la Iglesia Católica se extendió por todos los territorios de la mano del Imperio Romano cuando Constantino. Entonces era algo que tenían en común todos esos territorios. Y esto fue también un factor decisivo para el fortalecimiento de los reyes. Por eso el que el rey fuese de alguna manera, digamos, ratificado, reconocido por el Papa, era garantía de legitimación, pero además le daba poder, porque le daba poder sobre toda una población. Es decir, si antes estaban divididos en feudos y tenían un señor feudal a quien tenían los vasallos, a quienes los vasallos tenían que rendirle su fidelidad y estar a su servicio, había una conciencia superior que era la iglesia, es decir, que era el papa, que era el alto clero. Entonces los burgueses aprovechan eso también para fortalecer al rey, y por eso se persiguieron en Europa todo este tema de las brujas, todo el que no fuera católico. ¿Qué representaba políticamente? Si tú no eres católico, en tus creencias desconoces el poder del rey. ¿Por qué? Porque la creencia católica establecía que todo poder soberano, que todo poder o autoridad en la tierra viene de Dios. Fue lo mismo por lo cual Constantino se asume la religión católica, la religión en ese momento católica, no, la religión cristiana, ni siquiera era una religión, digamos, el cristianismo, las creencias del cristianismo las acoge Constantino para fortalecerse. ¿Por qué? Porque el cristianismo se expandía muy rápidamente y de una manera sólida, es decir, el que se hacía cristiano defendía sus creencias hasta la muerte. Y él encontró que los cristianos entendían dentro de sus creencias que el hombre que tenía poder aquí en la tierra era porque Dios así se lo había dado. Entonces, de esta manera, Constantino se aseguró un poder. Esto, de alguna manera, vuelve a pasar entonces en la Edad Media con los reyes. Por eso los reyes se entienden y se va construyendo. Disculpe, continúa. Recuerda otra vez. Otra vez. Bien, vamos a ver. Se construye nuevamente alrededor del poder de la autoridad divina que se le concedía a Dios y Dios se la concedía al rey. De esa manera se legitimaba el poder del rey en el territorio. Entonces, ahí hablamos entonces de un poder de un poder derivado de una filosofía teológica en la que el poder no es del hombre sino de Dios. Eso cambia con el humanismo, que ya veremos, cambia con el humanismo en la medida en que ahora pasa de ser un poder teocéntrico a volverse un poder antropocéntrico. Es decir, antes en el absolutismo el poder estaba centrado en una legitimidad teológica, ahora iba a estar centrado en el conocimiento del hombre antropocéntrico. Bien, entonces allí los ejércitos finalmente se constituyen en la fortaleza del rey, junto con la iglesia. La iglesia también se fortalece. Se fortalece la iglesia porque en la medida en que se fortalece el rey encuentra también, digamos, ahora, esto no solamente desde el punto de vista político, también se dio desde el punto de vista de la creencia genuina. A nosotros nos parece extraño, por ejemplo, que los reyes de España
allá cuando llegan los españoles acá a las Américas, nosotros conocemos digamos, la llegada de los españoles a América se caracterizó en gran medida por la llegada de la cruz y la espada, es decir, buscaban la conversión de los indios y quien no se convertía era preferible matarlo. Ahí había un sentimiento de creencia de los reyes genuino en la medida en que verdaderamente Isabel la Católica se consideraba responsable por el alma de estos nuevos seres. De tal manera que al final de sus días era su creencia, la creencia de los reyes en ese momento, los que estaban bajo la influencia del papado, de la Iglesia Católica, estos reyes iban a tener conciencia de que solamente ellos no le debían dar cuentas al hombre, eran los reyes, absolutismo, le daban cuentas a Dios el día de su juicio. Y el día del juicio les preguntarían por estas nuevas personas, estos nuevos seres que se habían puesto. Hay una leyenda negra que dice que los trataban como animales, no es cierto. Sí nos consideraban unos seres humanos, siempre los reconocieron como seres humanos. Ahora, lo que sí es cierto es que ante la posibilidad de que siguieran pecando, era preferible matarlos, era la conciencia de los reyes, porque por las barbaridades que podían hacer, para ellos eran barbaridades, porque también parte de la leyenda negra de la Iglesia Católica es que cuando llegaron los españoles acá, como que acá estaban los indígenas viviendo los aborígenes estaban viviendo un mundo todo, digamos, ideal. Realmente no, eran caníbales, es decir, había una barbarie en relación con la civilización que se vivía en Europa en ese momento. Entonces, la conciencia de los reyes era que toda esa barbarie tenían que dar cuenta a ellos cuando muriesen. Y por eso preferían mejor matarlos antes que permitir que siguieran cometiéndose o expandiéndose la barbarie en esos nuevos territorios a los que habían sido llamados. Esta idea no es del cristianismo, lógicamente. Esta idea es de la cristiandad. La cristiandad es diferente al cristianismo. La cristiandad es la edad en la cual, una edad en la historia de Occidente, en la cual la Iglesia actúa, o el poder del Estado actúa de la mano de la Iglesia. Es decir, hay una, digamos, una fusión de poderes allí entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado. Ahí, pues, lógicamente se produce una mutación unas transformaciones, unas deformaciones de la doctrina original del cristianismo, como esta que les estoy contando de los reyes. Pero realmente no es la doctrina cristiana la que se impartió a los indígenas y acá. Por eso es que a nosotros nos cuesta tanto reconocernos realmente, es más un aspecto cultural que religioso o de creencia en el cristianismo. Porque si nosotros revisamos, y aún hoy día lo vemos, como personas que se dicen católicos cristianos tienen unas ideas muy alejadas de lo que es realmente el cristianismo como culto o como doctrina. Bien, entonces allí con todo esto, con toda esta idea teocentrista del poder,
surge el absolutismo, es decir, la palabra del rey no puede ser contradicha, no puede ser desconocida por ningún ser humano. La palabra del rey es la ley, punto. No hay derechos, no hay nada. Sencillamente el rey como Dios, ostentando el poder de Dios, es quien finalmente define el destino de su pueblo. Todo esto es lo que viene a cambiar entonces con el humanismo, ¿verdad? Eso van a ser una actividad, pero voy a explicar en qué consistió el humanismo. Ya tenemos claro que ahí surge un estado monárquico absoluto, pero es un estado que como antecedente, es más, de hecho algunos dicen que ahí nace el estado moderno, con los ejércitos. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó para que ese estado absolutista, ese estado guiado por una sola persona, por un rey soberano, cambiara? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que la población dejara de sentir que todo su futuro dependía de un rey para comenzar a concebir que su futuro dependía de sus propias capacidades? ¿Cómo llegó a entender una población que el poder no viene de Dios, sino que hay poder en la unidad, que hay poder en el hecho de ser pueblo? Ahí, ¿cómo nace el concepto de pueblo como categoría política, como adjetivo político? Pues bien, esto nace en el Renacimiento, con la Ilustración, con la Revolución Industrial, con la independencia de los Estados Unidos, con la Revolución sin sangre que se dio en Inglaterra. Todo esto con la Reforma Protestante, de que también hablamos la clase pasada de la Reforma Protestante. Todo esto hace finalmente que surjan unos ideales muy claros, que son los que están viendo ustedes ahora allí en pantalla. Vamos a hacer comentarios al respecto. Todo esto hace que finalmente lleguemos en la teoría del Estado a un punto importante, que es la Revolución Francesa. Como les decía la clase pasada, cuando pensamos o estudiamos las diferentes edades en que se puede clasificar la historia de Occidente, hay diferentes hitos, dependiendo el contexto en el que la estemos analizando. Si estamos estudiando la teoría del Estado, les decía, la Revolución Francesa, el humanismo, el racionalismo, son puntos o hitos importantes, fenómenos importantes para identificar las edades en que podemos estudiar el Estado moderno. En ese sentido, entonces, ¿qué era eso del renacimiento humanista? Un momento en el que el pueblo rompe con la tradición y la concepción providencial del mundo. Es decir, con el humanismo, los intelectuales... Ahora, ¿de dónde salieron los intelectuales? ¿Quiénes eran los intelectuales? Se habla mucho de los intelectuales como protagonistas de la Revolución Francesa. Pero ¿quiénes eran? ¿De dónde salieron? Primero que hay que decir es que los intelectuales eran personas adineradas, pero no necesariamente... Sí, la clase se está grabando. Yo les voy a enviar ya las dos clases
la pasada y esta. Y allí pueden, cuando a ustedes se les escucha entrecortado, en la grabación sale bien, no hay problema. Bien, estos intelectuales, les decía, eran adinerados y no necesariamente hacían parte de la nobleza. Es decir, no eran cortesanos. De hecho, la mayoría no eran cortesanos. Habían muchos intelectuales de la burguesía. ¿Por qué? Porque estos señores que lograron salir, viajar, entendieron el poder del conocimiento. Recordemos que viajar en ese entonces no era como ahora. Viajar en ese entonces era sumamente costoso. A la persona que podía viajar o era porque vivía de eso, es decir, trabajaba en las flotas mercantes estas que iban y venían, y su interés no era conocer, su interés no era prepararse, aprender nuevas técnicas, no. Quienes podían, de alguna manera podríamos decir, darse el lujo de aprender nuevos idiomas, de aprender nuevas tecnologías, de conocer nuevas culturas, aquellos que tenían recursos económicos. ¿Y quiénes tenían esos recursos económicos? La nobleza y los burgueses. Ahora, ¿qué pasaba con la nobleza? En la nobleza realmente, si tú no hacías nada para ser noble, la persona nacía siendo parte de la nobleza, era noble. Y ser noble no tenía que ver ni siquiera con el recurso económico. De hecho, en España, en los países católicos, de manera general, la dignidad no estaba ligada con el dinero, con la capacidad del dinero. Tú podías ser, y de hecho así pasaba, los hidalgos, que eran los caballeros que peleaban las guerras en nombre de su rey. Estos hidalgos preferían ser pobres antes que trabajar. Para un hidalgo trabajar era sinónimo de pérdida de la dignidad, de deshonra, porque entendían que había más honra en dar la vida por la defensa de su reino. Pero los burgueses sí entendieron los burgueses, a diferencia de la nobleza, de que sí había posibilidades de cambiar el entorno, cambiar el destino con los recursos. Esto lo entendieron muy bien los burgueses. La nobleza no, sí, yo no necesitaba trabajar para ser rico porque yo nacía en familia rica. Y por eso ellos no, en la gran mayoría de la nobleza no les interesaba el estudio, no les interesaba, digamos, aprender nuevos idiomas, no les interesaba. Incluso los reyes, por eso se hicieron famosos los reyes sabios, los reyes que lograron ciertos niveles de preparación. Y eso lo podemos ver nosotros porque podía un joven de 15, 16 años se podía hacer rey. Esto se entendía en la medida en que el poder venía de Dios y no había mérito. Es decir, el rey no hacía méritos para ser rey más allá de ser hijo de otro rey o de seguir las líneas de sucesión, estar inmerso en alguna línea de sucesión. Todo esto va a cambiar con el humanismo. Y cambia con el humanismo porque, como les digo, eran los mismos burgueses los que habían protegido al rey, los que se habían posicionado en las cortes, en lugares estratégicos. Si ustedes prestan atención en estas películas de la Edad Media, el consejero del rey casi nunca era una persona de la nobleza. Era una persona cercana al rey, que era el estratega del reino, y esta persona no era noble, pero sí era una persona muy adinerada y tenía sus propios intereses, y por eso le interesaba estar al lado del rey. Más allá que ser noble, le interesaba
el poder participar de las decisiones que se tomaban en el reino. Eso era, Profe, disculpe. sí, Profe, con ustedes vamos a ver alguna película con respecto al tema. pues no está contemplado. Si ustedes quieren, podríamos organizar eso. Porque Pues creo sí, que hay estaría bien para entenderla un poco. ¿cómo? Estaría como algo como más claro ver una película, nosotros irnos familiarizando con el tema, viendo ya lo que sucedía y esas cosas. No Lo que sé. pasa es que, por ejemplo, podemos ver una película donde se represente fidedignamente la figura del rey asesorado, pero difícilmente vamos a encontrar una película que nos ilustre lo que, como lo estamos viendo, porque por estos mismos humanistas, digamos, la historia ha sido muy manipulada. La idea de que la Edad Media fue la edad del oscurantismo y todo esto de la represión, esto ha sido manipulado históricamente. Hoy ya se reconoce por los medievalistas, los historiadores medievales, como esta historia ha sido manipulada. Por eso lo que nosotros vemos en muchas películas no se corresponde con la realidad. Lo que sí vamos a hacer es, que es la actividad que les voy a dejar para la casa, lo que sí vamos a hacer es ver dos videos. Vamos a ver dos videos, uno en el cual se narra la historia tradicional, digamos, de la Revolución Francesa, y otro video donde un historiador experto en la Revolución Francesa, es una corriente, se llama la corriente revisionista de la Revolución Francesa, va a explicar entonces cuáles son esos mitos que se tejieron alrededor de la Revolución Francesa, por qué se tejieron y a quienes les interesaba que nosotros llegáramos o tuviésemos una idea de la Revolución Francesa que no se compadece con lo que realmente sucedió. Todo esto tiene que ver con los intelectuales, con esto que estamos hablando de cómo los burgueses se aliaron en principio con los reyes y luego con la Revolución Francesa finalmente ellos logran hacerse al poder a través del pueblo. ¿En qué sentido? Y es cuando hablaremos entonces del tercer estado, hablaremos de las figuras de la Revolución Francesa, o bueno, ya ese trabajo lo desarrollarán ustedes, la parte histórica, de precisar fechas, personajes y todo esto. Yo les doy el contexto aquí en la clase y ustedes luego ya les queda el compromiso de fijar fechas, de fijar a través de las actividades que voy poniendo. Bien, entonces hablábamos del humanismo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cae ese sistema de gobierno, esa monarquía? ¿Cómo eso termina? ¿Cómo eso llega a su fin? Los humanistas y la ilustración fue un movimiento que se inspira en los clásicos. Es decir, se retoma el estudio de la Grecia antigua. Y de allí, por eso, lo que nos muestra el Renacimiento, el humanismo, el racionalismo, es como en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica se impone, se rompe esa corriente que venía de conocimiento. Esa es la versión oficial de la historia, es decir, se pierde todo ese conocimiento que venía de la Grecia antigua, es decir, la idea de filosofar sobre la existencia del hombre, de filosofar sobre el origen del poder, sobre los diferentes sistemas de gobierno. Aristóteles habló de las constituciones políticas, por ejemplo, como nosotros tenemos una idea hoy, pero todos esos conceptos se pierden en la Edad Media. Se pierden en la Edad Media y entonces
el movimiento del renacentista y por eso se llama el siglo de las luces, porque digamos que cae en lo que nos ha vendido la historia, es que durante la Edad Media Occidente cae en una edad oscura en la cual todas las explicaciones eran de origen irracional teológico, ¿verdad? Todas las explicaciones de los fenómenos naturales, de los fenómenos políticos, de los fenómenos sociales, todo iba a estar girando en torno a una idea teocéntrica de la existencia del hombre, explicada desde la religión. Al retomar el estudio de los clásicos, entonces vienen todos estos elementos. Se da este movimiento. El pueblo rompe con la tradición y la concepción provincial del mundo. El pueblo asume la responsabilidad de hacer su propia historia. Entonces ya dejó el pueblo de sentirse la responsabilidad de un rey, es decir, el pueblo dejó de sentir que su rey debía responder por ellos. Y entendieron entonces con el humanismo que el mismo pueblo es quien debe responder por su suerte. El pueblo deja de ser pasivo y se convierte en protagonista, en autor de su vida colectiva. ¿Por qué una imagen pasiva Fíjense que pasábamos del feudalismo, donde había un señor feudal que era quien dirigía el destino. Por ejemplo, durante el feudalismo, el señor feudal podía establecer cuántos hijos podía tener una persona dependiendo cómo estaba la situación de población en el feudo. Entonces podía decir, bueno, este año no debe haber... Escúchenme un momento, por favor. Bien. Pues les decía, el señor feudal podía determinar primero quién se debía casar con quién, cuándo podía quedar embarazada una persona, cuándo no. Todo esto, y así era aceptado. Es decir, hoy nos puede sonar como, caramba, cómo esas personas podían no reconocer que había un abuso en todo eso. No. ¿Por qué no se entendía así? Porque la persona no se sentía capaz de responder por sí misma. Y entonces estaba la orden de decir o hacer lo que se le pedía por su señor. ¿Y esto por qué? Porque además estaba la idea clara que si yo nacía vasallo, sirviente, yo no debía aspirar a otra cosa. Y hacerlo incluso era mal visto no solamente por los señores, por el señor feudal, sino por el resto de la población y por la misma iglesia. El humanismo llega cuando el hombre rechaza lo que existe como el orden natural de las cosas, un sistema irrompible de relaciones necesarias que son el designio de un poder sobrenatural, divino, provincial, que tiene trazado un plan inmanente del desarrollo histórico y afirma su albedrío para decidir su suerte. Esto vamos por parte. Dice, el pueblo se resiste al orden natural de las cosas. Eso quiere decir que esa idea de que aquí nace el positivismo, es decir, esa idea de que hay una ley natural por la cual debemos seguirnos todos, propia del orden natural que nos viene dado por la creación de Dios, esa ley natural creada por Dios
ya no es el motor de las relaciones, ni de la comprensión del mundo, ni del desarrollo de las diferentes dinámicas sociales, políticas y económicas. No. Ahora se entiende en una nueva idea antropocéntrica del hombre que el hombre tiene la capacidad de razonar y desde esa capacidad puede comprender lo que implica su existencia, lo que implican las relaciones de poder, lo que implica o lo que encierran las decisiones de cada uno y cómo las decisiones de cada uno impactan en toda la población. Es decir, surge toda una serie de complejidad, de una nueva forma de pensar la existencia y la convivencia que finalmente destrona el poder teocéntrico. El hombre reniega de los prejuicios, de las costumbres fundadas en la fuerza del tiempo y el respeto a los antepasados y de los derechos heredados o adquiridos por prescripción. Estamos hablando entonces de esos derechos que tenían los reyes, de las familias reales, la nobleza, sencillamente por el hecho de haber nacido en determinado momento, en determinada familia, ya les concedía unos derechos que los demás no podían adquirir. Bien, ¿por qué hago énfasis en estos puntos? ¿Por qué hago énfasis en estos puntos? Porque primero estos van a ser claves para entender la Revolución Francesa, pero además son clave para comprender la complejidad del Estado, las contradicciones en las que hoy está, las contradicciones en las que sumen el Estado en un momento de crisis. El Estado se encuentra sumido hoy en un momento de crisis por estas mismas razones, que paradójicamente desde esta misma concepción revalúan lo heredado de la Revolución Francesa, en gran medida. Digamos que hay dos grandes herencias de la Revolución Francesa. Uno, los derechos del ciudadano, los derechos del hombre, 1789. Y la otra, la herencia política de un nuevo sistema de creencias políticas, de un nuevo sistema de dinámicas políticas que surgen en la Revolución Francesa. Pues en la actualidad el Estado se encuentra en crisis, el Estado-nación, ese que surge en la Revolución Francesa, hace crisis precisamente porque la idea de los derechos humanos, que parte en gran medida de los derechos del ciudadano, que no es lo mismo, a veces se tienden a confundir, no es lo mismo, transforma, muta, se va haciendo incompatible con la herencia política de la Revolución Francesa. Por ejemplo, dentro de los conceptos que hacen crisis en la actualidad asociados con el Estado, tenemos el de la soberanía popular, que es precisamente el concepto político, es decir, el poder, la fuerza asociado con el poder del Estado, radicado en el pueblo. Esa idea, ese concepto de soberanía popular hoy está revaluado. Se reconoce todavía, pero de una manera muy distinta a como se construyó en la Revolución Francesa. De esto vamos a hablar más adelante en detenimiento, así es que no se preocupen de pronto si no nos concentramos en explicar esos conceptos. Lo que quiero mostrar es, con lo que se deben quedar en este momento, es que este renacimiento humanista
sigue actuando, estas ideas van a seguir actuando a lo largo de la historia del devenir histórico del Estado, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por ejemplo, todo esto de las minorías, toda esta lucha que se presenta o esta tensión, polarización que se presenta alrededor del aborto, por ejemplo, tiene que ver con todo esto que estamos hablando del renacimiento humanista. Tiene que ver la discusión de hasta dónde el Estado puede o no regular la vida íntima de una mujer, el cuerpo de una mujer, toda esta discusión que la vamos a tener al final, vamos a retomar todos estos temas que hoy son críticos, vienen influenciados por este renacimiento humanista. Es decir, el hombre queriendo disputar el poder del Estado. ¿Hasta dónde está el límite? Pues hoy está haciendo crisis lo que durante mucho tiempo entendíamos. Es decir, nadie dudaba que la democracia debía asociarse, por ejemplo, otra herencia del Renacimiento, de la Revolución Francesa, que la democracia las decisiones eran democráticas en la medida en que fuesen tomadas por la mayoría, porque en la mayoría estaba el pueblo. Esa idea hoy está también revaluada. Hoy hablamos de una democracia constitucional, no de una democracia de las mayorías. Y eso tiene su gran diferencia. Por ejemplo, la separación de poderes. Si bien es cierto, hoy se habla reconocemos la necesidad de la separación de poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, herencia de la Revolución Francesa. No podemos desconocer que hoy se están dando dinámicas constitucionales, como algo que se conoce como el neoconstitucionalismo, donde la Corte Constitucional, los tribunales constitucionales parecen ser legitimados para imponerse sobre el poder ejecutivo y sobre el poder legislativo, rompiendo con esa idea de la separación de poderes. Entonces es importante tener claro que este humanismo va transformándose o va permeando. Por ejemplo, aquí hay que analizar el feminismo. El feminismo es producto también de esta mentalidad, de el pensarse uno mismo, el pensarse como ser humano, como individuo, y de allí, a partir de ese ejercicio racional, establecer hasta dónde estoy siendo oprimido por unas mayorías, hasta dónde estoy siendo oprimidos por una tradición, estoy siendo oprimido por una cultura. Toda esa forma de repensarnos viene heredada del humanismo. No es objeto ahora, pero cuando estudiemos derecho constitucional veremos cómo incluso hoy hay corrientes críticas del humanismo. Pero bien, en este momento lo que nos interesa es comprender que fue un movimiento profundo, porque es una realidad que cambió. Las relaciones de poder cambiaron. Desde el momento en que se dejó de entender el origen teológico del poder en el Estado, cambió toda la dinámica social, económica, política e incluso culturalmente se comienza a forjar un nuevo movimiento. Bien, este movimiento humanista, y lo vimos en la línea de tiempo que ustedes debieron trabajar,
unido con la Reforma Protestante, que fue importante también porque recordemos que con la Reforma Protestante ahí surge una nueva idea política del poder. Y son estos reyes que se separan del papado, de la influencia de la Iglesia Católica, incluso como en el caso de Inglaterra, Enrique VIII, que monta su propia religión. Esto genera entonces el choque o finalmente el gran resultado que produce la Reforma Protestante a nivel político es la separación, la comprensión de la necesidad de separar el Estado de la religión, de la Iglesia, del poder de la Iglesia. Eso caló fuertemente, esas ideas calaron fuertemente en la Revolución Francesa. Cuando fenómenos como el de, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, donde estas colonias deciden organizarse internamente y presentarse como una unidad frente al entorno en ese momento, frente a Gran Bretaña, frente al Imperio Británico, hace que todo esto sumado, todo esto se van convirtiendo en unos antecedentes que hacen que explote la Revolución Francesa. Bien, yo les voy a dar unas pautas sobre la Revolución Francesa porque quiero que finalmente el análisis lo presenten ustedes de las dos posturas. Digamos, la Revolución Francesa, en una postura se muestra la Revolución Francesa como el pilar de lo que es hoy Occidente. Hay otra postura que nos va a hablar de la Revolución Francesa, por el contrario, como un momento de la historia que más que beneficios nos trajo perjuicios. Esto es aquí están las dos versiones, digamos, la versión ortodoxa, la versión tradicional, hegemónica, histórica de la Revolución Francesa, y la revisionista, que es esa versión en la cual se cuestionan muchos, digamos, de los, hoy podríamos decir, beneficios que se le atribuyen a la Revolución Francesa. La idea es que ustedes... Fede, disculpa, ¿puedes repetir un momento? ¿Qué quieres que repita? Las versiones que acabo de decir. ¿La qué? Las versiones que acabo de decir. Hay una versión hegemónica tradicional que es la que nos enseñaron en el bachillerato, que es la que les acabo yo de comentar, por ejemplo, de todos los beneficios que nos dejó a Occidente la Revolución Francesa, el avance cultural, político que nos trajo la Revolución Francesa. ¿Cuáles son esos avances? Entonces tenemos, por ejemplo, la soberanía popular, el poder del pueblo radicado en el pueblo como sujeto político, la separación de los poderes. ¿Por qué se da la separación de los poderes? ¿Por qué se entiende esa separación de los poderes? El pueblo se rebela contra el absolutismo, es decir, se rebela contra el soberano, entendiendo de que ya no va a ser una sola persona la que va a decidir el destino político de un pueblo. Pero viene la pregunta, ¿y cómo hacemos? Porque así como el pueblo entendió desde su racionalidad, desde ese humanismo que se impregnaba, que era de alguna manera difundido por los intelectuales, así como se entendía que el pueblo tenía que hacerse cargo de su destino,
La ilustración decía sapere aude. Kant nos decía sapere aude, atrévete a pensar. También ese mismo racionalismo llevó al pueblo a la comprensión de que se necesitaba un gobierno. De hecho, la Revolución Francesa, en esa versión revisionista, y en esto sí hay consenso en las dos versiones, la Revolución Francesa fue uno de los episodios más violentos que ha vivido la humanidad. Es decir, el derramamiento de sangre indiscriminado que hubo en la Revolución Francesa fue realmente, dicen algunos autores, irracional, en pos de la búsqueda del racionalismo. Eso llegó a un momento en que hay un dicho o una reflexión que dice: la Revolución Francesa se tragó a sus hijos, se comió, devoró a sus hijos, porque protagonistas de la Revolución Francesa como Robespierre, que animaron, que le dieron fundamento a los preceptos, a las ideas de la Revolución Francesa, fueron finalmente decapitados por la misma Revolución Francesa. ¿Y esto por qué se daba? Porque todo aquel que comenzaba a descollar en un liderazgo era tomado como una amenaza para la revolución y se eliminaba. De allí que entonces se llega al entendimiento de que se necesitaba a alguien que pusiera orden, alguien que garantizara el orden de lo que ya se había obtenido. Y entonces vienen a surgir unas ideas, a retomarse ideas de los clásicos, y allí se retoman ideas como la democracia, la separación de poderes. ¿Por qué? Porque a esto se llega en esta reflexión. Bueno, si nosotros ponemos un gobernante allí, este gobernante, como pasó con Robespierre y todos los demás que fueron decapitados, hijos de la misma revolución, cuando llegue al poder va a querer imponer sus ideas y va a tener tanto poder como si fuera un rey, y al final nos quedaremos nuevamente en la misma posición en la que estábamos frente al antiguo régimen. Y entonces se llega a la conclusión de que era necesario dividir el poder. Y no solamente dividir el poder, sino que quien gobernara debía hacerlo en representación del pueblo, elegido por el pueblo. Entonces ahí comienza a tomar forma política instituciones como el sufragio universal, instituciones como las elecciones, comienza a tomar forma la idea del control entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Todas estas son herencias, digamos, que hoy valoramos en el Estado, ¿verdad? Sin embargo, en la teoría revisionista hay autores como Miguel Ancio Bastos que dicen que el Estado en Occidente es violento por naturaleza, precisamente porque la Revolución Francesa, para poderse instaurar como una nueva ideología, debió acabar con gran parte del pueblo. Es decir, que dice la teoría revisionista, lo que no cuenta la historia tradicional de la Revolución Francesa, hegemónica de la Revolución Francesa, es que para llegar a instalarse ese nuevo régimen político, tuvo que exterminarse gran parte de la población, que es lo que se conoce como la contrarrevolución francesa. De eso no nos hablaron a nosotros en el colegio, de eso muy poco se habla, incluso a nivel de educación superior, cuando se ve la Revolución Francesa,
muy poco se habla de esta contrarrevolución, sino que la Revolución Francesa se explica en sus beneficios, se profundiza o se detalla en cuáles fueron las fechas, cuáles fueron los autores, cuáles fueron los motivos, pero no se muestra la otra teoría que es de la revolución que muestra la influencia de la Revolución Francesa en la teoría del Estado como una influencia negativa. ¿Por qué? Porque de allí dicen muchos autores, ya cuando vean los videos con más detenimiento podrán ustedes reflexionar sobre este tema. Muchos autores suponen entonces que ese sistema que se establece en la Revolución Francesa, muy idealizado, finalmente se sostiene bajo el régimen del autoritarismo, de la fuerza, de la imposición. Es decir, que los estados siempre van a necesitar imponerse por la fuerza. El estado a partir de ese momento fue un estado violento, que para poder imponer sus ideologías tiene que ser un estado violento. Se compara entonces la evolución de estados como Inglaterra, que tuvieron una revolución sin sangre, en la que el pueblo no desaparece de la monarquía. Hay una evolución de la monarquía hoy en día, todavía sabemos que existe una monarquía, hay una reina que todavía tiene influencia política, que incluso es todavía cabeza de la religión allá en Inglaterra de los anglicanos. Y se presenta la sociedad inglesa como una de las más civilizadas, precisamente porque en ellos, en la política que ellos hacen, no existe el antecedente violento que existe para los estados que nos fuimos más por la herencia de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, por ejemplo, de nosotros se nos presenta como un beneficio de la Revolución Francesa el habernos de alguna manera identificado o de haber asumido el sistema de medición que se dio en la Revolución, que surge en la Revolución Francesa, el sistema decimal. Eso surge en la Revolución Francesa. Sin embargo, y eso se toma como un beneficio. ¿Por qué? Porque permite que hoy un lenguaje común en cuanto a algo tan importante como es un sistema métrico. Sin embargo, Miguel Ancio Bastos sostiene que eso fue una imposición que costó sangre, pero que además fue una estrategia para enriquecerse el poder del Estado con los impuestos, porque de esa manera podía establecerse, se podía llevar un control de cuánto se recaudaba. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, había una región donde se hablaba, para hacerme entender, de digamos, una arroba de queso, de 3 cubos de queso, y en otras de 1 kilo de queso. Resulta que manejar esos diferentes sistemas de medida imposibilitaba realmente llevar el control de los recaudos. Y en la medida en que se estableció una sola unidad, desaparece entonces esa dificultad. Pero no solamente eso, con la Revolución Francesa también se impuso por ejemplo, se impuso una sola forma de educación. Esto antes no era así. En Francia, sobre todo, estaba muy dividida y habían diferentes culturas. Al implantarse un sistema de educación impartido por el Estado, entonces se
desaparecen esas divisiones, o esas diferencias culturales. Y esto que aparentemente hoy se nos muestra como una fortaleza, en su momento lo que buscó fue debilitar esos focos que se oponían a el poder de la revolución, al nuevo régimen que se implantaba. Y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, la resistencia que hubo católica frente a la Revolución Francesa. Pero bien, eso se los quiero dejar a ustedes para que cuando analicen las dos versiones, finalmente ustedes presentarán una postura con cuál creen ustedes que se identifican. O no necesariamente tiene que ser con una o con otra, sino, bueno, con esta me identifico en esto, con esta otra me identifico en esto. Bueno, jóvenes, en lo que queda voy a explicar entonces la actividad, pero antes quiero verificar la entrega de las líneas de tiempo. Profe, eso, disculpe, ¿eso había que mandarlo el grupo como tal o individual? En grupo, los grupos. Hago una pregunta. ¿Alguna persona quedó por fuera? ¿No entregó? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, la profesor, la escuchamos. escuchamos. Bien, ¿alguna persona quedó por fuera? Quería saber si alguna persona quedó por fuera. ¿Alguien que no haya entregado? Necesario porque Profesor, hay compañeros nuevos. hay compañeros nuevos. Bueno, estos compañeros tendrían oportunidad hasta digamos, el viernes, el sábado, digamos, a mediodía para que entregue. Hasta el sábado a mediodía para que entregue. Porque ya la próxima, entiendo, ya le dieron el horario de exámenes. No los dieron. ¿Cómo? Tenemos el horario de exámenes. No escuché, ¿lo tienen o no lo tienen? Jóvenes, No, señor. no se los han dado. Ah, ok. No, profe, nada. Oh, ya No, profesor. deben estar por entregar. Doctor, los Sí. dos adultos nuevos, ellos fueron incluidos en unos grupos para que tengan conocimiento. Y mi problema es que el que incluye en mi grupo, que Yosimán, yo le pasé el material de estudio o sea, y él estudió el estado moderno en la línea del tiempo que nosotros hicimos. Y lo mismo creo que Ingrid, que es la otra nueva también se incluyó en otro grupo para que también hiciera lo mismo. Ok. Bueno, lo importante es que entiendan la línea del tiempo, ¿no? ¿Cuál va a ser la actividad que van a hacer con la línea del tiempo? Bueno, yo les escribo cuándo es la fecha del parcial y cuadramos. A esa línea del tiempo ahora le van a incluir lo que hemos visto hoy. Es decir, van a seguir elaborando la línea de tiempo con la Revolución Francesa, detallando el humanismo. Y van a explicarla en grupo. ¿Cómo así, profesor? Ojo, tienen que poner la cámara.
tienen que poner la cámara. En una sesión de Zoom van a tomar su línea de tiempo y la van a explicar. Eso lo van a hacer en grupos de 2. Se ponen, presentan la línea de tiempo y van explicando la línea de tiempo. Ese va a ser su examen parcial, incluyendo lo que vemos hoy de la Revolución Francesa y la actividad que les voy a poner de la Revolución Francesa. Repito, igual yo les voy a mandar por WhatsApp y la actividad también va a quedar cargada en el aula de Moodle. Repito, ya aquí tenemos una nota, la nota del trabajo en clase, que entre otras cosas me comentaron como que hay incomodidad con el trabajo en clase. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes no quieren trabajo en clase, pues no tenemos el trabajo en clase y se los dejamos para la casa. No hay ningún problema. Realmente a mí me da lo mismo. Realmente porque el acta de inicio en el principio se contempla un trabajo, una actividad de trabajo en clase, y eso lo consensuamos. Pero de así como lo consensuamos, Profe, sí, profe, no entiendo el tema de la incomodidad de las actividades en clases. sí, alguien me comentó que el trabajo en clase, que era muy extendido, qué tal, entonces quería saber de ustedes qué piensan si seguimos poniendo trabajo en clase o no. O si prefieren que les Profe, explique. claro que sí, trabajo en clase, así tenemos más notas para sumarlas al parcial, profe. No, igual las notas van, o sea, es decir, igual yo se las pondría para trabajo en casa. ¿Me explico? Profe, igual cada vez que usted nos explica un tema y nos pone un trabajo, lo entendemos un poco más. Claro. Profe, a mí me parece que usted da una excelente clase, profe, y sería, bueno, personalmente me beneficia más que usted nos dé una explicación y nos deje el trabajo para la casa. Pero no tengo problema con la actividad en clase, no sé qué dicen los compañeros, pero me parece, repito, que es bastante beneficioso que usted nos explique, ya que explica excelente. Bueno, entonces, no, yo creo que lo que podemos hacer es que dejamos una actividad de pronto no tan extensa, podemos hacer actividades cortas y no siempre. Ahí vamos viendo. La idea tampoco es que se saturen de trabajo en casa. No, profe, la idea también es, bueno, de pronto el trabajo en clase, pero si no nos da tiempo, lo terminamos en casa y la próxima clase se le presenta. Sí, claro, claro. Como le digo, eso es flexible, es flexible, no es que, bueno, ustedes se han dado cuenta que les he dado tiempo les he dado facilidades para la línea de tiempo. Lo que me interesa es que la desarrollen y que la sepan explicar. Entonces, como les decía, de todas maneras yo les voy a pasar a WhatsApp el día de mañana. Hoy ya termino de cuadrarles la actividad. El día de mañana yo les voy a pasar qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar. Y ese va a ser también el examen de ustedes ya del parcial. Es decir, que el día del parcial lo que hacemos es que nos dedicamos a revisar esos exámenes. Yo les doy la nota, ustedes ya me dicen, profesor, me parece que está bien evaluado o me parece que debió evaluarme más esto otro, en fin. ¿Les parece Profe, la una dinámica? pregunta. ¿Cómo? Sí, nos parece, profe. Está bien, profe. Perfecto, profe. Una pregunta tengo yo, profe. Sí. Disculpen. Me gustaría que escribieran si están de acuerdo, me escriben sí, y el que no me pone no y me dice por qué y ahí. Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, claro. Profe, de casualidad por su forma de expresarse en la clase de dictarla,
usted debe tener en YouTube algunos tutoriales de los temas que nos da, Tutoriales sobre, te escuché bajito. sobre los temas que usted nos está dando. No, tutoriales, Usted o sea, no comprendo bien a qué te refieres. Yo igual la que clase si te la usted hace paso. tutoriales, me refiero que si usted hace algunos tutoriales de su clase y los monta en YouTube, No. Sí me han pedido que lo haga, pero todavía es un proyecto que está ahí como que... De tiene un hecho, excelente diálogo. la idea es que lo hiciéramos con estudiantes. Bueno, ahí vamos. Es decir, mi idea es que ustedes... Una preguntita, profe. Lo que pasa es que en el trabajo de la línea de tiempo, los integrantes que tenemos somos 6. Ajá, Y para el parcial, usted dice que son 2 personas que van a explicar la línea de tiempo. correcto. De todas maneras, van a ser los 6 que van a explicarla. Exacto, explico más en detalle eso, cómo funciona. Ustedes van ahora digamos, a seguir trabajando su línea de tiempo. De hecho, esta línea de tiempo la vamos a seguir trabajando durante todo el semestre. Ustedes van a seguir trabajando la línea de tiempo con los temas que hemos visto ahora. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo lo van a exponer para el examen? La línea de tiempo que desarrolló tu grupo de 6 personas, la van a exponer en grupos de 2. Es decir, van a haber 3 grupos de 2 exponiendo la misma línea de tiempo. No sé si ya fui claro con eso. Claro, clarísimo. Ok. O sea, lo trabajan entre los 6, pero luego lo exponen en grupos de 2, que va a ser el examen. Ahora, importante, muchachos, la cámara, porque me interesa ver la soltura con la cual están exponiendo su línea de tiempo, ¿verdad? De que se note que hay un trabajo de apropiación de ese conocimiento que trae o que encierra la línea de tiempo. Entonces, ¿qué no debe ser? Por ejemplo, un audio. A veces, no, profe, es que no me sirvió la cámara. Recordemos que estamos ya esa es la nota del examen parcial. Por lo tanto, amerita el esfuerzo de buscar un portátil donde tenga cámara. O incluso yo puedo hacer la sesión desde un celular y mi otro compañero entonces comparte la línea de tiempo. Yo les recomiendo Zoom, que la pueden grabar inmediatamente, en fin. La idea es esa. Igual como les digo, yo les voy a pasar las instrucciones para que estemos de acuerdo. Pero sí, por favor, tratemos de hacer un buen trabajo, como les decía, porque al final va a haber una feria de innovaciones donde los mejores trabajos, va a haber un espacio para presentar estos mejores trabajos. Entonces ya saben, con buena luz, bien presentados, explicando la línea de tiempo del origen del estado. Bien, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿qué día es el parcial? Profe, la fecha. Yo les averiguo, porque no me atrevo a dárselas, porque los parciales eran en esta semana, pero los rodaron. Entonces ustedes, como tienen 2 semanas, yo les verifico mañana y hoy les verifico mañana y mañana les confirmo por el chat. Les digo la fecha. Aunque ustedes deben estar entregándoles el día de mañana o pasado, me imagino. Mañana debe ser. De todas maneras, yo mañana les confirmo cuándo sería el examen. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, los videos que voy a enviar para el análisis. ¿Cómo? Sí, ya se los mando, lo voy a cargar en Moodle esta es la semana 3,
en Moodle lo cargamos, lo voy a cargar con la explicación de cómo lo deben hacer y también se los mando a WhatsApp por aquellos que de pronto tengan problemas para ingresar en la plataforma de Moodle, pero tengan la información por WhatsApp. Ahí les voy a mandar los links de los videos, están en YouTube. Les explico qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, ya en la plataforma Moodle está un video de la Revolución Francesa, que es de donde pueden sacar los hitos y todo para agregarlo a la línea de tiempo. El trabajo de la reflexión sobre los videos, sobre las dos teorías, digamos, las dos corrientes de la Revolución Francesa, ya no entra para este corte, ya eso es para el otro. Pero todo eso se lo voy a explicar ahí. Lo que va a entrar Buenas para noches. ¿Cómo? Ya Profe, buenas noches. Disculpe, le voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que hoy, bueno, la clase ha estado súper interesante, la verdad que sí. Pero en ciertos momentos se me iba muy frecuente la señal. Y él es el único dispositivo que tengo conectado aquí, es ahora mismo en mi computador. No sé por qué sucedía eso. Entonces no sé si de pronto podemos contar con la clase grabada, ¿no? Sí, claro, claro. No sé. Sí. Yo Listo, muchas gracias, profe, porque la verdad es que ha estado súper la clase. Yo les voy a mandar la clase anterior, es más, todas las que hemos visto, yo se las mando. Ok, profe, muchísimas Mañana gracias. les estoy enviando entonces, mañana quedo con el compromiso de enviarles las clases, de enviarles ya la explicación de cómo va a ser el parcial, que es lo que vamos a revisar en el parcial. Y bueno, vamos a hacer algo. Lo de los dos videos de la Revolución Francesa no lo voy a dejar para ahora, se los pongo la próxima para que no se enrede, para que terminen solamente el tema de la línea de tiempo que van a trabajar para el parcial. ¿Ya? Ah, bueno, profe, perfecto. Así nos pulimos más. Aquí O sea, le lo voy que a entiendo, mostrar. discúlpeme, profe, en lo que entiendo es con lo que dimos hoy, la clase de hoy, y con los videos que usted va a colocar, vamos a seguir nutriendo la línea del tiempo. Correcto, correcto. Ok, listo, gracias. Entonces, en Moodle hay un video, se los voy a mostrar. Hay un video con el cual ustedes van ya a fijar lo que yo lo que vimos hoy, con fechas y todo esto, los hitos, personajes y fechas, que es con lo que van a nutrir la línea de tiempo. Ya se los voy a mostrar, aquí está. Esta es la semana 3. En la semana 3, ahí encuentran este video de la Revolución Francesa. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. ¿Sí? Ahí ustedes con estos datos organizan avanzan en la línea de tiempo, la graban y esa grabación va a ser su parcial. La cargan en YouTube y una vez que la tengan en YouTube me mandan el link. Si ustedes quieren, el sábado podemos abrir un espacio para los que tengan dudas, para los que trabajamos una tutoría de 1 horita para ayudar a los que tengan dificultades con la metodología de la línea de tiempo, de cómo organizarse, que el profesor que no tenga un grupo, que tal, el lunes y que el sábado podemos trabajar eso. Pero necesito que me manifiesten por WhatsApp quiénes van a estar para organizar la tutoría. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, creo que podríamos dar por terminada la clase de hoy. Para la próxima clase voy a solicitar que me permitan estar en la universidad a esta hora para ver si mejoramos el tema de la señal.
porque me está diciendo el hijo mío que el problema es que a esta hora Webex se congestiona. ¿Por qué? No sé, pero me dice, no papi, es que el problema es que a esta hora hay una congestión de la plataforma. Entonces, bueno, no siendo más jóvenes, les deseo buena noche y nos estamos... Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias, profe. Chao, chao. Profe, muchísimas gracias, que tenga feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Luego. Profe, gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Dios lo bendiga, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Bendición, profe. Bendiciones. Chao, chao.